bienvenidas. Estamos muy contentos que se conecten este día con nosotros porque hoy tendremos un webinar muy interesante. John Push es parte de un grupo de consultores mexicanos, el grupo APDE, que trabaja con muchas de las empresas grandes de México y que hoy pues, aceptó la invitación de estar con nosotros y algunos de ustedes probablemente lo conozcan porque es un facilitador internacional de FEPADE que solemos traer básicamente todos los años y con él hemos desarrollado los diplomados de liderazgo que a mucha gente les ha gustado y que de hecho tenemos uno a la mitad que bueno, lo estábamos comenzando y lo primero Dios lo sigamos en línea, ¿verdad? Ya que este es ahorita, hoy por hoy es la única forma de comunicarnos, así que lo vamos a usar. Bien, como decía, John Push es un consultor con amplia experiencia trabajando en grandes empresas mexicanas. Y dentro de sus expertise tenemos la parte de que ha trabajado planes y ha desarrollado sistemas para actuar durante una crisis. Esto desde hace muchos años. Así es que, conociendo que él domina estos temas, lo hemos invitado para que nos diga cuáles son las buenas prácticas para trabajar durante o antes de. Pero ya tuvimos un tema de que hablábamos que se hace de anticipación, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver más cómo trabajar antes, pero también durante. Bien, sin más, dejo a John Carlos Push. Bienvenido. Gracias, Roberto. ¿Qué tal? Muy buen día a todos, a todas. Es un gusto poder colaborar con FEPADE desde México. Un fuerte abrazo. No salgan de casa todavía. Y pues bueno, vamos a ir construyendo el conocimiento esta vez a distancia. Bueno, voy a hacer el cambio de pantalla. Vamos a ver por ahí una presentación. Se ve correctamente, ¿cierto? Sí, sí se puede ver. Sí, Ok. sí se puede ver. Perfecto. Muy bien. Desarrollo de la administración del proceso de crisis dentro de la conferencia que vamos a platicar hoy. Les platico que la idea es que podamos ver las herramientas para desarrollar al máximo el talento dentro de la organización, basado principalmente en crisis y catástrofes. Quiero aclarar algunos conceptos previos a lo que vamos a ver el día de hoy. Uno, hay que considerar que dentro de las organizaciones de manera diaria encontramos problemas y conflictos. Hay que recordar que el problema es cuando alguna desviación de nuestros procesos organizacionales no funciona correctamente por lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? Un problema es que los sistemas de gestión de la empresa en cuanto a sistemas tecnológicos no funcione, una máquina no funcione, etc. Es directo a la parte cuantitativa de la organización. Un conflicto es una diferencia entre una o varias personas donde se involucran sentimientos, pensamientos y emociones. A diferencia de los problemas son fríos, los conflictos pues están llenos de personas y sentimientos. Entonces, cuando alguien dice, es que tengo un conflicto con mi coche, ¿por qué no prende? No, lo que tienes es un problema con tu coche, ¿por qué no prende? Y a veces cuando dice, es que tengo un problema con mi asistente por su desempeño, no, ahí lo que hay, pues es un conflicto porque hay emociones, pensamientos, sentimientos. Nosotros vivimos todos los días rodeados de problemas y conflictos. Es más, una buena parte para lo que nos han contratado en las organizaciones es para solucionar ambos, tanto problemas como conflictos. Sin embargo, cuando los problemas y los conflictos se salen de control, generan crisis y catástrofes. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, cuando ya no lo podemos nosotros controlar, cuando necesitamos incluso algunos recursos externos en la organización, vamos a entrar a un sistema de crisis y la crisis
son situaciones de momento incontrolables. Sin embargo, dentro de los procesos de crisis encontramos las catástrofes. Principalmente las crisis afectan a la parte cuantitativa de las organizaciones, pero cuando ya tenemos una situación que sale de control, que afecta incluso la vida humana, estamos hablando de catástrofes. Es muy importante este antecedente porque hoy estamos viviendo ambos. Estamos viviendo la parte de la catástrofe por un agente perturbador sanitario ecológico, que en este caso es un virus, pero ese mismo virus está generando una caída económica de gran escala a nivel mundial. Entonces, hoy estamos enfrentando crisis y catástrofes de manera conjunta. Bien, hay que recordar un poquito, de acuerdo a los antecedentes de las crisis y catástrofes, que las epidemias como las que estamos viviendo se han registrado cada 100 años en promedio. Estamos viendo también que hay en otros lugares guerras, como Siria. Estamos viendo ahorita, por ejemplo, en África, hay ah, hay langostas por todos lados, ¿no? Se están comiendo los pocos cultivos que tenían en África. Y así sucesivamente, siempre lo estamos viviendo. En ocasiones solo vamos a nuestro trabajo, del trabajo a la casa, de la casa salimos al parque con la familia y pensamos que todo el mundo a nuestro alrededor pues es un mundo muy tranquilo y es un mundo muy prudente para poder vivir. Sin embargo, no es así. Es un planeta súper dinámico, es un planeta que ofrece grandes oportunidades, pero también es un planeta que nos presenta grandes retos como el que estamos viviendo eh, actualmente. Sin embargo, no podemos dejar de lado observar que dentro de las crisis y dentro de las catástrofes siempre hay oportunidades y debilidades o fortalezas y amenazas para las organizaciones y para las personas. Hemos visto en terremotos, hemos visto en guerra, como algunos documentales tenemos hoy, incluso en Netflix, ¿no? Los cascos blancos y demás, que cuando llegamos o nos lleva a un extremo, este tipo de situaciones saca lo mejor de nosotros como seres humanos. Y eso es lo que pretendemos el día de hoy, que como responsables de organizaciones, como responsables de procesos y de gente, podamos sacar lo mejor de nosotros y lo mejor de nuestros colaboradores. Dentro de la cinemática de cómo todo esto se produce, siempre va a haber una estructura a través de agentes y esos agentes se dividen en tres. Son agentes perturbadores, agentes afectables y agentes reguladores. Bien, esto lo tenemos que tomar en consideración porque al momento de hacer un plan de atención a crisis, debemos de considerar de dónde pueden surgir aquellas crisis que puedan afectar directamente a nuestra organización. Los agentes perturbadores son todos aquellos agentes que van a hacer daño a la organización o la institución. Y encontramos principalmente dos tipos, los naturales y los antropológicos. La parte de los naturales, en nuestras regiones podemos encontrar geológicos, hidrometeorológicos, químicos, tecnológicos, sanitarios ecológicos y podemos hoy también, algo que no hemos considerado dentro de los análisis de crisis, es que también se ha considerado a nivel mundial como un agente perturbador efectos astronómicos, o sea, que somos vulnerables a caída de basura espacial o incluso de algunos meteoros. En la parte de antropogénico, estamos hablando de fenómenos de carácter socioorganizativo, todo lo que nosotros como seres humanos, como personas, generamos para que también pueda suceder alguna crisis o algún catástrofe. Agentes afectables, pues bueno, los agentes afectables somos todos. Es nuestra familia, es la comunidad, son nuestros trabajos, todo lo que se puede afectar directamente
a nuestro patrimonio o nuestra fuente de ingresos o incluso a nuestra manera de poder sobrevivir, le vamos a llamar agente afectable. Pero debe de haber alguien que nos ayude, uno, a prevenir y dos, a corregir la actuación ante un agente perturbador y eso se llaman agentes reguladores. Dentro de los agentes reguladores nos encontramos todos los que estamos al frente de un proceso, de una organización, aquellos que podemos aportar nuestras ideas, aquellos que podemos construir acciones de mejora en las empresas. ¿Por qué? Porque nosotros somos los responsables de crear comités de regreso a la normalidad, de prevención ante una situación de crisis y también de actuación en el momento que se está presentando, en este caso vamos a llamarle la emergencia como tal. Los comités hay que, como se mencionaba en la lámina anterior, en el agente regulador de comités, regreso a la normalidad, todas las organizaciones hoy en día es ya de carácter, pues no quisiera llamarlo obligatorio, pero sí primordial, debemos de constituir comités de crisis o comités de atención a crisis. En materia de seguridad e higiene, hay comité de atención a emergencias, etcétera. Pero en la parte estratégica de las organizaciones y de las áreas de procesos críticos, tiene que haber un comité de personas que sean capaces de responder ante la situación crítica que está sufriendo la organización. Bien, este comité tiene que estar formado, por supuesto, por los representantes de la alta dirección y tiene que estar formado también por representantes de los procesos críticos de la misma. Es un comité que se reúne constantemente, por lo menos cada 2 meses, para analizar los posibles riesgos que se va a enfrentar o se puede enfrentar la organización y cómo a través de simuladores de gabinete podríamos actuar desde las diferentes áreas. Lo primero es constituirla de una manera formal en la organización. Segundo, analizar nuestros agentes perturbadores que pueden influir directamente a nuestra empresa y a nuestra gente y hacer un plan de acción antes, durante y después de cada uno de los fenómenos que estamos nosotros comentando. Una vez analizado los procedimientos y documentados, se nombran responsables. Esos responsables o esas responsabilidades son quienes van a reportar directamente al comité de crisis al momento de actuar. Como generalmente estos procesos se tendrán que hacer en algunas ocasiones de manera remota y no presencial, entonces hay que crear un esquema de medición de KPIs o indicadores de resultado clave a distancia. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy ya es una realidad que tenemos que evolucionar para que todo nuestro trabajo, estemos donde estemos, se pueda medir y pueda ser eh, monitoreado de manera distante o de manera remota. Y al final, ir evaluando cada una de las etapas de los procedimientos que fue definiendo el comité de crisis. ¿Para qué? Todo esto sirve principalmente, sí estar preparados ante esta situación, una situación de emergencia, una situación de crisis, no estar esperanzado a que podamos actuar solo con lo que nos llega de información en las noticias. Perdón, yo sé por ahí tal vez que hay gente de medios y los queremos mucho, sin embargo, si nosotros vemos las redes sociales, un Facebook, pues generalmente uno de 4 mensajes son mensajes muy caóticos, ¿no? Que infunden miedo y pocos son aquellos que tienen una información veraz que te dicen qué hacer, cómo actuar y cómo cuidarte. Un caso similar sucedió apenas en Ecuador, donde se vean imágenes muy perturbadoras. Hablo con un amigo de allá y me dice, no, Joan, esto al parecer creo que fue una información no muy confiable. ¿Qué pedimos? Que la misma organización se haga valer de su propia experiencia y de toda la preparación previa
para que no caiga en una situación de incertidumbre y de miedo. En México, déjenme decirles que ha habido personas que renunciaron de su trabajo, aún con todas las medidas de higiene y de seguridad, por temor a ser contagiados. Y ese temor, en su entrevista de salida lo decían, es que el temor yo lo tuve porque me lo infundieron en el Facebook. Entonces, yo me voy a mi casa y adiós. Situaciones radicales, pero son situaciones que existen. Pasando de el comité de atención a crisis, tenemos que irnos a la parte de operatividad. Primero, hay que analizar qué está pasando con el factor macro y microeconómico en nuestro país y en nuestra región. Hemos analizado de cerca cómo se ha comportado hasta el día de hoy la economía de El Salvador y bueno, ha sido una economía que se ha manejado de una manera, creo que muy disciplinada, la atención ante esta contingencia. Sin embargo, pues la desaceleración económica está presente. Sí nos vamos a encontrar con desabasto, sí nos vamos a encontrar con eh, gente que va a estar buscando empleo, pero también hay muchos países que hoy, incluyendo México, que hoy ya estamos nosotros pensando, incluso ya se dio por allí un decreto presidencial donde hay una estrategia por fases para ir recuperando de nuevo los espacios y la economía del país. Sabemos, tal vez los que estamos en una organización, que tenemos algún salario y dependemos de algunas transacciones incluso fuera de nuestro país, es muy probable que tal vez la certidumbre laboral pues sea positiva. Pero la gente que vive en el día a día, la gente del comercio, la gente de los pequeños restaurantes, la gente de las pupusas, la gente, el mecánico, toda esa gente, pues bueno, es la gente que vive al día y hoy se está enfrentando con una situación bastante complicada. ¿Esto qué va a llevar? Que a las organizaciones, los negocios y las personas pues estén pensando en créditos, estén pensando en pedir, solicitar por ahí dinero, como dicen allá, pisto, ¿no? Pero eso sabemos que es de manera momentánea. De manera momentánea llegas, tienes el dinero para poderlo pagar algunas cuentas, pero adquieres también el compromiso y la responsabilidad de todos los intereses que hay que pagar. Entonces, analiza el factor macro, microeconómico, de acuerdo al FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y ve el impacto real financiero, ¿ok? ¿Cuánto es lo que tú puedes subsistir? ¿Cuánto es lo que vas a poder operar? Y cómo vas a administrar las reservas en caso de que tengas en la organización. Y lo que comentaba hace un rato, y si no, entonces hay que ver acciones de fondeo o acciones de acercarnos a las instituciones crediticias. Bien, segundo, cuando tú estás en la parte del impacto financiero y cambias a la cadena de productividad o la cadena productiva de tu organización, también tienes que analizar qué sí está funcionando y qué no funciona. Ejemplo, qué productos o servicios sí funcionan en tu organización y cuáles de plano no funcionan. Los que sí están funcionando definitivamente pues son aquellos procesos productivos que no podemos dejar que tengan errores, no podemos dejar que se o no podemos dejar que paren. Tal vez alguien por ahí me puede preguntar, oye, Joan, pero hablando de cadena productiva, en mi sector, pues definitivamente se cayó el comercio, no hay, ¿qué hago? Bueno, también déjame decirte que es un buen momento para poder explorar nuevos servicios y nuevos productos, ¿ok? Nuevos clientes. A veces estábamos en una área de confort de solo cuidar a algunos clientes, ¿no? Y no visitábamos a los demás. Hoy, en esta situación crítica, es buen momento para explorar. Quiero darles un ejemplo
Apenas estuve con unos clientes acá en México de una empresa de refrescos muy grande, donde decían, es que Joan, nuestro principal mercado en las zonas eran las escuelas y eran algunas de las tiendas. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, se hizo una estrategia comercial muy agresiva para que esos jugos y refrescos y demás se vendieran a hospitales, se vendieran ahora directamente a comedores de empresas, se abrieran nuevos mercados y pudieran seguir comerciando su producto. Y efectivamente funcionó y funcionó muy bien. Tienen hoy nuevos mercados abiertos y seguramente una vez pasando esta situación de crisis van a tener nuevos clientes, van a tener un mercado más amplio y por supuesto tendrán que recuperar el mercado normal. Entonces, la cadena productiva es fundamental en este proceso. Hay que cuidarlo muchísimo. Segundo, el siguiente punto es seguridad de la información. Cuida mucho tus procesos de información interna y externa. Tienes que ser muy asertivo al momento de que comuniques algo. Nos hemos encontrado situaciones donde alguien publica, ¿saben qué? A partir de mañana se cierra la empresa, ¿no? Era alguien que no estaba dentro del comité de crisis o era alguien que no estaba dentro del consejo de administración y lo único que generaba era un caos total al interior de la organización, desmotivación, incluso hasta en algunos casos pudimos encontrar en empresas sabotaje. Hay que decir las cosas como son, de manera asertiva, hay que informar a la gente de lo que está pasando, la realidad, pero también hay que escuchar a la gente, hay que escuchar a nuestros colaboradores, qué piensan, qué sienten, qué es lo que están viviendo al interior de la organización, incluso qué es lo que están viviendo al interior de sus casas, ¿no? Con sus familias. Eh, no podemos dejar huecos de información al momento de una situación de crisis. Un hueco de información puede costar la misma rentabilidad del negocio. ¿Por qué? Porque un mal manejo de información, un hueco de información se va a llenar con chismes, se va a llenar con radio pasillo, se va a llenar con toda aquella información que seguramente va a afectar a, por supuesto, primero el ambiente laboral, el ánimo de las personas, pero por supuesto también a los procesos productivos. Y hay que revisar cuáles son nuestros procesos críticos y que son totalmente indispensables. Aquellas actividades que no son indispensables, aquella renta de la bodega que teníamos anexa, pero podemos traer de nuevo para acá, conjuntar las oficinas en un solo piso, pues bueno, una vez pasando lo de guardar distancia, pues se va a tener que hacer, optimizar todos los procesos y solo enfocarnos en los procesos críticos de la organización. Y cuando hablo de procesos críticos, hablo de procesos críticos principalmente financieros, productivos, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, de abastecimiento y procesos comerciales. ¿Ok? Dentro de la operatividad hay que considerar el almacenaje. Sí, el almacenaje hoy por hoy está siendo rentable para mí, de acuerdo, por ejemplo, hace poco me habló un amigo y me dice, oye, Joan, ¿sabes qué? Nosotros estábamos fabricando playeras, pero hoy hemos tenido incluso que rentar una bodega más grande porque ya fabricamos cubrebocas. Bueno, en su caso, él tuvo que expandir eh, en este caso su bodega, su almacenaje, pero en la mayoría de los casos ha sido al revés. Sabes que yo ya no produzco y lo que estoy hoy pagando en cada metro de cada producto de almacenaje es carísimo. Voy a concentrar todos mis procesos y mi gente en un solo establecimiento. El abasto, esto es muy importante. Todas las cadenas productivas, principalmente de manufactura, dependen de materias primas. Tenemos que, uno, robustecer. Es el momento perfecto de robustecer nuevos proveedores o de
buscar nuevos proveedores en diferentes regiones del mundo, si nuestro mercado es internacional, o incluso de manera local. ¿Por qué? Porque nos hemos visto también la necesidad de voltear a diferentes partes por el cierre de las fronteras. Tenemos que producir, no tenemos abasto de la materia prima y solo por el abasto de la materia prima la organización se colapsa. ¿Ok? Y lo que pasa es que a veces yo les pregunto, oye, pero ¿por qué no exploraste otros proveedores? Ah, es que llevamos pues prácticamente 20 años con el mismo y nunca nos había quedado mal. Bueno, y si sí, ¿qué pasa? ¿Qué vas a hacer? Ah, creo que entonces es buen momento para que yo empiece a buscar y empiece a contactar de manera inmediata a las personas que van a garantizar mi abastecimiento. ¿Por qué es muy importante esto también? Porque algo que estamos viendo es, ok, yo te voy a producir como te venía entregando, me comprometo, tengo las máquinas, tengo el personal, tengo los sistemas, tengo todo. Y de repente no llega la materia prima. Tu abastecimiento es crítico, es pobre. Entonces, quedas mal tú con tu cliente, tu proceso ya no es viable y la organización por sí misma colapsa. Hay que tener mucho cuidado. Otro punto es el control de pérdidas. Es el momento perfecto para que analices cada uno de tus procesos que están generando pérdidas. Es el mejor momento para que puedas tú recorrer cada una de las actividades, cada uno de los procedimientos internos de tu organización, ver cuáles pueden ser mejorables y cuáles deben de ser incluso eliminados. ¿Ok? No podemos en una situación de crisis poder solventando controles que en lugar de generar o aportar a la organización, nos tienen pérdidas. Entonces, es momento, ahora sí, hay algunas organizaciones que se han parado, ¿no? Están replanteando sus procesos de capacitación, están replanteando sus procesos de producción, están replanteando los puntos que hemos visto anteriormente, pero es el momento exacto para saber, a ver, cuáles son nuestros procesos, cuáles sí nos generan, cuáles no nos generan. Y el no generar, entonces, se delegan o se eliminan. Y tenemos que considerar hoy que todos los responsables de áreas de cada organización, todos, aunque ordinariamente estés trabajando en un lugar físico, en un piso productivo o en un call center, donde tú estés, hoy todos los líderes, las personas que tengan gente a cargo, deben de considerar procesos remotos. Y nos estamos encontrando ahora con un cambio de paradigma muy fuerte. Estamos teniendo gente de muchos años que colabora en nuestras organizaciones y esas personas de muchos años están muy renuentes de poder acercarse a los procesos remotos como en este que tenemos, el Zoom, como mandar correos en las computadoras, etc. Entonces, la tecnología ya nos alcanzó, la tecnología es definitivamente un sí, donde todos como eh, personas económicamente activas, saber cómo los procesos remotos influyen en la productividad. Les voy a poner otro caso. Me acaba de hablar una empresa que curiosamente y pese a la crisis, de acuerdo a lo que estamos hablando, administró los controles de pérdida, sus procesos críticos, encontró un nuevo nicho de mercado y hoy está contratando, aún ahorita está contratando. Sin embargo, bueno, han llegado los currículums, ha llegado gente con mucha experiencia en la parte comercial, gente en la parte productiva, pero una muy buena parte de los candidatos que tienen ya una edad un poco mayor tienen un perfil excelente. El único pequeño detalle es que no manejan procesos tecnológicos, sistemas y menos aún procesos remotos. Entonces, les pido por favor que aquellas personas que están en las organizaciones o sus colaboradores que están en sus organizaciones que hoy no tienen acceso o que hoy no manejan los sistemas
organizacionales, y estoy hablando de sistemas tecnológicos, lo hagan. Ya no es opción, es una necesidad para poder tener trabajo en esta sociedad. Y bueno, entramos al último punto, pero no por ello el menos importante, y es el de el factor humano. Nos estamos enfrentando a un cúmulo de cambio de emociones, un cúmulo de procesos de incertidumbre. Hoy el gobierno pues, no nos ha dejado ni salir, es más, ni siquiera movernos en transporte. Gente que, por supuesto, no tiene vehículo y se tiene que mover, pues no lo hay. Nos estamos encontrando también con todo lo que dicen las redes sociales, de manera positiva, de manera negativa. Hoy nos estamos enfrentando con lo que dice nuestra familia, ¿no? Oye, pues tienes que salir a trabajar, pero si sales a trabajar te vas a contagiar, si te vas a contagiar, ¿qué vamos a hacer? O sea, es una carretada de emociones positivas y negativas que estamos viviendo. Eso es totalmente normal en una situación de crisis, donde debe de imperar, por supuesto, la ecuanimidad y el manejo de emociones o la inteligencia emocional en estos tiempos. Es algo que eh, dice Daniel Goleman en el libro de Inteligencia Emocional, donde dice, la inteligencia emocional no quiere decir que reprimas tus sentimientos, la inteligencia emocional no quiere decir que ya no digas qué vas a hacer, cómo lo sientes y todo, que llores, etcétera. La inteligencia emocional es, en este caso de crisis, es analizar lo que estás sintiendo, tus emociones, tus pensamientos, tus sentimientos. Una vez que tú concatenas las emociones y los sentimientos con tus pensamientos, lo sientes, lo procesas, pero de manera consciente eliges cómo vas a comunicar esa inteligencia emocional hacia tus colaboradores. Ejemplo, hace poco me buscó una CEO de una organización. Me dice, Joan, tengo que platicar contigo. Pero claro, nos reunimos y me dice, es que acabo de tener un problema con toda mi gente y el problema es que cuando yo estaba hablando sobre lo que íbamos a hacer de una manera muy alentadora en la organización para enfrentar la crisis, llegó un momento en que me acordé de mi familia, se me vinieron muchas emociones a la cabeza y de repente me puse a llorar y me puse a llorar y llorar y llorar enfrente de todos mis colaboradores. Bueno, al final terminé el discurso, pero lo único que generé fue más incertidumbre y miedo en lugar de darles ánimos y levantarles esperanza, que era el mensaje inicial que yo lo quería hacer. Después trabajamos en una sesión de coaching, volví a reunir al personal y bueno, lo transmitió de una manera adecuada. Pero ¿a qué voy con esto? Que en ocasiones no nos preparamos para comunicar, no nos preparamos para poder transmitir las emociones correctas que necesita recibir nuestro equipo de trabajo. Por eso, si no estamos comunicando de una manera correcta lo que está sucediendo adentro y fuera de la organización, pues vamos a empezar a ver trastornos emocionales de una manera constante. ¿A qué me refiero con trastornos emocionales? Pues gente que era muy tranquila, de repente la vas a ver gritando, gente que era muy activa, de repente la ves sentada atrás del escritorio. Son situaciones poco peculiares en una vida cotidiana, pero son situaciones que las vamos a estar encontrando ante una situación de crisis. ¿Qué debe prevalecer? Debe prevalecer una muy buena actitud. Una actitud positiva es el picaporte para que podamos abrir las puertas de la esperanza, para que podamos abrir las puertas de la ecuanimidad y para que podamos abrir también las puertas de la mejora continua. Entonces, sí es una responsabilidad de nosotros que estemos de manera presencial o virtual levantando una actitud positiva a nuestros colaboradores en todo momento, en todo momento. Les voy a explicar por qué tiene que ver mucho la actitud y por qué con todos nuestros colaboradores, de manera presencial o no.
En México, si ustedes ven las estadísticas del COVID-19, se están dando cuenta que sí tenemos mucha gente infectada. Yo tengo conocidos muy cercanos que perdieron la vida por COVID, amigos, algunos familiares lejanos, pero gente muy conocida. Sí es una realidad, porque todavía hay gente que los duda, ¿no? Sí es una realidad, se los puedo decir de primera mano. Este, pero no nada más hay que lidiar con la parte del trabajo, no hay que lidiar nada más con la parte de la economía. También hay que lidiar con situaciones de que podemos tener un enfermo en casa de COVID, ¿no? Donde hoy el riesgo de que contagie a toda su familia es real. O podemos estar pasando también en una situación donde alguno de los familiares haya perdido la vida o algunos de nuestros conocidos haya perdido la vida. Y esa familia, pues no nada más ahora está preocupada en la parte del trabajo, no nada más ahora está preocupada en la parte eh, de la salud como tal, sino ahora está preocupada también porque algún miembro de la familia y que incluso en la mayoría de los casos era gente que sostenía económicamente a esos hogares, ya no está. Imaginen entonces cómo está la situación de la actitud en esas personas, donde lo único que necesitan es que se les escuche, donde se les dé palabra de aliento y donde estemos muy de cerca con ellos. Eso sí quiero hacerlo como un paréntesis porque es una realidad que estamos viviendo. Por supuesto, nada es igual al momento de presentar la crisis. Todo es más dinámico, hay que tomar decisiones mucho más apresuradas y hay que formar equipos de trabajo. ¿Se acuerdan lo del comité de crisis que vimos anteriormente? ¿Por qué es importante? Algo que también una vez iniciando esta cuarentena, me estaban llamando muchos directores porque decían, es que Joan, no sé cómo resolverlo, estoy solo. Pues claro, ¿y por qué está solo? Pues porque ya todo el mundo se fue, todo el mundo ya está en su casa o porque pues cada quien trae su ritmo de trabajo con su gente. Le digo, no, 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 no. Es que ese es uno de los grandes errores que cometemos en situaciones de crisis y lo hemos visto incluso algunos familiares, los voy a poner de una manera muy práctica. ¿Cuántas veces hemos visto que la gente, algún familiar, algún hermano, algo se deprime? Y lo estamos buscando y está escondido por allá, solo y abandonado, tratando de resolver sus problemas. Lo mismo pasa en las organizaciones. Entramos en situación de crisis y los directores se aíslan tratando de resolver todo dentro de los procesos, dentro de las finanzas, dentro del área comercial, ¿no? Pero no se dan cuenta que la misma solución la tenemos enfrente de nosotros, es nuestro equipo de trabajo. Uno de los grandes errores es que te quedes solo en una situación de crisis. Uno de los grandes aciertos es que tengas al mejor equipo que esté hombro con hombro contigo. Ese mismo equipo tendrá que ir generando las escalas de necesidades. Recuerden la pirámide de Maslow y eso es real. Lo primero que queremos garantizar es nuestro techo y la comida. ¿Sí? Así como lo estamos hablando, si es necesario crear partidas especiales, algunas jornadas especiales para que la gente más desfavorecida de nuestra organización tenga que comer, hay que hacerlo, ¿ok? Esa es una de nuestras obligaciones como seres humanos. No podemos desamparar, no podemos... Sí, yo sé que dicen, es que yo ya no tengo absolutamente cómo pagarle el salario a esta persona, ya no hay dinero, por supuesto, pero sí hay que ver la manera, ir buscando y los demás que se quedaron, que no se queden desamparados por lo menos de alimento. Eso es una obligación como ser humano y es parte de nuestra especie. Es tiempo de hacer que todo, es tiempo de pintar, es tiempo de sacar todo lo que tienes en tu escritorio, es tiempo de limpiar tu computadora, es tiempo de administrar de nuevo tus archivos, es tiempo de renovarte, es tiempo de sacarlo de tu closet de la casa, es tiempo de hacer, ¿ok? Algo que no podemos permitir en un tiempo de crisis es que la gente se quede sin hacer nada.
Eso es lo peor, porque como dicen mis amigos los colombianos, se ponen a buscar lo que no se les ha perdido. Entonces, es tiempo de hacer, haz, construye, muévete dentro de tu espacio. No puede estar de manera estático o de manera estática. Y contágialo a las personas que están a tu alrededor. Y eso será muy productivo, súper provechoso. Podemos sacar ideas muy... Acabamos de cerrar un proyecto de mejora de una organización y bueno, tuvo solo por estar en la computadora, tiempo de hacer sus procesos, pues ganancias de millones de pesos ahorita en tiempos de crisis para que al momento de que empiecen a funcionar normal, lo implementen y la empresa pues gana. Por supuesto, él también. Dentro del factor humano tenemos las emociones posteriores a la catástrofe. Nos vamos a encontrar con dos emociones muy radicales. Una de felicidad, de que ya lo puedo hacer, de que vamos adelante, y otra de miedo. ¿Ok? De miedo constante que la gente tendrá que ir recuperando de una manera paulatina. Hay que enfocarnos mucho ahorita al momento de que regrese el equipo de trabajo, actividades de team building, actividades de trabajo conjunto. Y si en caso de que no puedas regresar todavía en un tiempo próximo, entonces hay que empezar a hacer salones virtuales, donde la gente esté trabajando a través de acciones de mejora, donde sean equipos de alto desempeño autodirigidos a distancia. Tenemos que ir recuperando cada uno de los procesos productivos. Obviamente los procesos críticos, esos no los podemos quitar de la mesa y tenemos que ser conscientes de home office. Home office llegó para quedarse. Home office ya es una necesidad que vamos a tener que aprender a través de esta crisis. Pero dentro del home office existen reglas, dentro del home office se tiene que administrar de una manera consciente y les voy a explicar por qué. En situación de crisis, ¿saben qué? Se cierra cada quien a su casa y a partir de ahí prendan su computadora y nos vamos a estar monitoreando. Bueno, los horarios laborales. Nos estamos encontrando que la gente de home office a veces empieza a trabajar muy temprano, termina muy noche y todavía más noche le siguen hablando. Esto genera fatiga, por supuesto, al mismo colaborador. Dos, hay que considerar también que el home office, sobre todo en sus casas, pues son lugares íntimos de familia que son vulnerables por el trabajo. Hace poco alguien me dijo, oye, Joan, pero es que me dice, me dice mi esposo, pues ya toda la mesa del comedor que tenemos ya es tu oficina, o sea, ¿dónde vamos a comer ahora, no? Porque no hay espacios diseñados para tener home office en algunas o muchas de las casas que tenemos hoy. Eh, Otra situación del home office es que sí, pues, hemos evitado en su momento eh, o queremos ver que nuestro espacio de la casa sigue siendo la oficina, ¿no? Y vemos que nuestro hijo pasa por atrás corriendo o que la esposa o el esposo se asoma. Pues bueno, son situaciones que en protocolo en la oficina no se puede, pero en casa también tendremos que ser conscientes que eso sucede. Entonces, para que no lo tomen tan personal, pero por supuesto tampoco es premeditado o por lo menos no se pretende. Ayer pasó algo muy curioso. De repente, oye, tuve una sesión por ahí y un amigo me dice, es que, ¿sabes qué? Uno de los compañeros que se metió al Zoom, lo veo y en la parte de atrás, el logotipo de la empresa. Y le dije, wow, hasta el logotipo de la empresa ya tienes en tu casa, súper profesional. Y la otra persona dice, no, realmente lo que tuve que hacer es regresar a la oficina y de aquí hacer la junta, ¿no? Porque ya no tenía internet en casa. Entonces, todo el sistema de home office debe tener reglas, todo el trabajo de home office debe tener indicadores y tiene que tener sus tiempos, ¿ok? Siguiente punto, la resiliencia. Como bien les dije, hay situaciones donde puede ser que perdamos cosas
puede ser que perdamos trabajo o puede ser que perdamos incluso la vida de algunos seres queridos. Sabemos que la resiliencia es uno de los puntos que hoy en día no podemos dejar de lado. La resiliencia tiene que ser eh, abrigada por las personas que son más fuertes emocionalmente y la resiliencia obedece, como les decía, hace un reto a poder cobijar y no dejar a aquellas personas que están en un proceso de duelo. Hay que generar hoy plan de vida, ya hay que aprovechar mejor en nuestros tiempos, ya vimos que somos muy vulnerables y hay que aprovechar también nuestro plan familiar. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Cómo vamos a construir para que si existe, que por supuesto lo vemos, una siguiente crisis o una siguiente catástrofe, cómo como familia vamos a actuar? Así como el plan de vida personal es a partir de ahora cómo puedo sacar mejor provecho y cómo puedo sacar lo mejor de mí en esta situación hacia mi familia o hacia mis compañeros o hacia mí mismo o misma, ¿no? Lo mismo en el plan familiar. Así como es el comité de crisis, así tiene que ser un comité de crisis también por familia. Tenemos que platicarlo, hay que sentarnos, hay que decirles cómo se encuentra la situación financiera, cómo se encuentra la situación laboral donde nosotros nos encontramos y qué vamos a hacer y qué puede hacer cada uno de los integrantes, aún por muy chiquito que sea, cada uno puede hacer en este rol. Pues bueno, es un tema muy apasionante, es un tema eh, que ayuda a poder ver dónde estamos y sobre todo, pues crear acciones donde la gente se pueda involucrar, donde la gente pueda trabajar, pero sobre todo donde cada uno de nosotros podamos ver que debemos, número uno, sacar una mejor versión de nosotros y número dos, que sí hay caminos para poder trabajar en un plan diseñado en una situación de crisis. Muy bien, pues muchísimas gracias. Me gustaría dejarle los micrófonos a Roberto. Hola. Bueno, mira, este espacio es para contestar algunos chats. Quiero ver si puedes ver los chats ahí. Están preguntando algunas cosas. Ok, estoy desanclando primero acá un poquito el mouse. Ok, a ver, si gustas, Roberto, ¿me ayudas a leer algunos? Sí, había uno que decía, el equipo que mencionaste de crisis o de gestión de crisis, si es el mismo que va a tener que hacer los protocolos de bioseguridad, distanciamiento social y todo lo que ahora se está exigiendo para volver a la nueva normalidad. Correcto, es correcto, Sí, es el mismo, es es el correcto. mismo. Uh-huh. Ah, ¿Ya me ven en pantalla o todavía no? sí, te vemos, te vemos. Ah, ok. También R. Figueroa lo preguntó, pero Salvador Medrano también pregunta, con esta nueva realidad y la que se avecina, dentro de los presupuestos de las organizaciones deberán incluir un monto dentro de la compensación económica para quienes realicen home office. Y es que al gasto de electricidad, el uso de internet y demás recursos se verían afectados o incrementados dentro del hogar. ¿Cierto? Así es. Miren, aquí es una parte compensatoria. Por supuesto, la gente ya no se traslada, la gente, hay eso que paga transporte y demás, se compensa con la parte del stay home. Sí. No es tanto que exista una partida como tal. Les voy a explicar cómo funciona. La misma organización te paga por un X número de horas y por ese número de horas donde tú te encuentres es como se debe de cubrir. Ejemplo, si por alguna situación la empresa no tiene trabajo y tú estás ahí en la oficina, pues no te des cuenta, ¿no? Sino que te contrató por una jornada. Eso se compensa directamente con la parte del home office. ¿Ok? Por supuesto, si no tienes internet y si hay una facilidad para que puedas tener internet, es viable,
Si no, entraría dentro de los acuerdos del mismo comité de atención a crisis. Okay. No hay que caer, yo creo que no hay que caer tanto en yo hago y ahora tú me compensas, ¿no? Por supuesto, yo te entiendo o yo les entiendo lo que están diciendo de, pues ahora hay que pagar internet, hay que pagar la luz, hay que pagar muchas cosas, ¿no? Sin embargo, hay que hacerlo equiparable con los mismos recursos que la organización nos da y que nosotros estamos aportando, ¿ok? Ahora, sí, para hacer, oye, Joan, pero ahora un fondo más grande para la organización, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, hoy hay empresas de seguros que ayudan incluso a solventar y a financiar una situación de crisis como la que estamos viviendo. Ok, hay otro chat aquí. Maribel Argueta también dice, es inminente que debido a la crisis se tenga que perder puestos de trabajo dentro de las organizaciones para tratar de subsistir, lo que conlleva a mayor carga laboral a los puestos de trabajo que se mantendrán. Es donde la responsabilidad social, o bueno, RSC, tiene que empezar a funcionar de dentro hacia afuera. Correcto. Coincido, sí. Esto tiene que ver mucho incluso ya con la parte de la responsabilidad y el compromiso. Estrictamente, efectivamente, se ve por un lado, hay un puesto que ya no se pudo seguir pagando. Hay otros puestos que tendrán que absorber la carga de esa persona que ya no está laborando. Y sí, efectivamente, la carga laboral va a incrementar. Esto tendrá que ser de manera periódica por lo que dure la crisis, pero en el momento que llega otra vez la operación normal, tendrá que replantearse y volver las actividades normales o las cargas de trabajo a nivelarse. Esto lo digo porque una organización acá en México quiso hacer lo mismo. Oye, Joan, pero ahora me tienes que compensar todo lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué caso tuvo haber dejado esa vacante para poder solventar los salarios normales? Si yo lo compenso en este momento, entonces no tendría caso haber despedido a la persona. No sé si me explico. Ajá, ahorita Sí. es más de compromiso, de fuerza y conservar los trabajos, que realmente la parte de equiparar lo que estamos haciendo. Por supuesto, una vez entrando, que se declare la actividad normal y comercial, tendría que regresar a la misma carga laboral que se tenía previa a esta crisis. Nelson Romero pregunta, ¿cuál es el tiempo para home office? Ok, el tiempo de home office, Nelson, qué gusto saludarte, es el tiempo laboral. Ok, es sus 8 horas y en esas 8 horas son las que tú tienes que dar resultados. Por eso, dentro de la presentación, algo que yo les decía es que hoy más que trabajo por hora, tiene que ser trabajo por objetivos. Ok, tienen que ir dirigido a través de tus KPIs y los KPIs de tus colaboradores y tienen que ir a distancia. Si tú lo quieres hacer en 5 horas, en 5 horas se entrega la información. Sin embargo, las cargas de trabajo, de acuerdo a los KPIs, tendrán que ir distribuidos por la jornada laboral para la que se contrató la persona. Ok, R. Figueroa también dice, ¿cómo podemos empalmar el plan de crisis que ha expuesto muy bien, Joan, con las diferentes modalidades de preapertura de negocios en la etapa 0, en la 1, en la 2, en la 3 que tiene México y España? ¿O son cosas totalmente distintas? No, son cosas que van de la mano. Incluso es un protocolo no inventado por México ni por España, es un protocolo de la ONU o de la OMS, donde los primeros áreas comerciales que se van a abrir son las indispensables, alimentos, obviamente no pueden dejar de funcionar hospitales y todo lo que pueda ser proveedores de esas dos grandes industrias, incluyendo el transporte. Después se van a empezar a abrir actividades comerciales donde el aglomeramiento de las personas no sea un factor primordial. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que vas a tener que entrar de nuevo a tu empresa, vas a seguir trabajando. Sin embargo, esto sí es importante. Sin embargo, el regreso ya no va a ser un regreso normal. ¿Por qué?
Porque ahora las medidas, por ejemplo, de salubridad van a ser más rigurosas. Tendrás que entrar y sanitizar tus manos, tendrás que entrar por túneles de sanitización, vendrán a desinfectar constantemente tus áreas de trabajo, etcétera. Y les explico por qué. Porque el virus como tal, una vez que ya se propagó por todo el mundo, pues es un virus con el que no se va a acabar. Es algo con lo que ya vamos a estar viviendo de aquí en adelante, como ha sido la varicela, como ha sido algunas otras enfermedades virales. Entonces, lo que sí va a ser es paulatino. Tendrás que ir incorporándote. Tu mismo mercado va a ir generando la sinergia, pero las nuevas condiciones sanitarias, esas definitivamente serán de manera permanente. Ok. Hay otros comentarios acá. Voy a leer otro. Dice, bueno, Maribel Argueta dice que la responsabilidad social a veces solo funciona más bien para afuera, no para adentro. Y bueno, los demás comentarios son más bien gratitud para ti por habernos explicado todo esto y porque nos aclara pues dudas. Me gusta, si me lo permites, Roberto, me ¿Sí? gustaría hacer un comentario con lo que dijo Maribel, Sí. que la responsabilidad generalmente va de adentro hacia afuera, ¿cierto? Sí. Ok, bien. Sí, Maribel, justo es el momento donde debemos de poner nuestras mejores prácticas de compromiso social, donde todo lo que estamos haciendo hacia el exterior de responsabilidad social lo hagamos principalmente hacia el interior de las familias de nuestros colaboradores. Entonces, todos nuestros programas de responsabilidad social que generalmente van de adentro hacia afuera tienen que ir construyendo un fortalecimiento de identidad y un fortalecimiento de compromiso de nuestra gente. Entonces, esas buenas estrategias que generalmente hacemos hacia el exterior, es buen momento de aplicarlas al interior de la organización, como comentario. Ok. Bien, las demás son gratitud por todo lo que expresaste, lo consideran de mucha importancia. Y créeme lo que yo también aprendo mucho con esto, ¿verdad? Sobre todo me identifico con lo que dijiste, de que hay que moverse, hay que hacer algo. Lo peor que puedes hacer es quedarte quieto, ¿verdad? Escuchando las noticias. Y nosotros abrimos los cursos en línea para nuestros clientes y comenzamos ya el martes pasado. Y hay otros que estamos abriendo y la gente me decía, pero mire, se van a conectar, se podrá, no se podrá, no tenemos un botón de pago todavía, porque empezamos con los cursos del INSAFORP. Yo les digo, mire, ahorita empecemos, errores van a haber, pero lo peor que podemos hacer es quedarnos quietos. Así es que ahorita mis compañeros de administración están haciendo toda la parte administrativa para poder capturar los que se quieran matricular. Y yo les digo, no sabemos cuántos se van a matricular, pero nunca lo vamos a saber si no lo hacemos. Claro. Así es que empezamos. Y un día, quizás después, me vas a contar, bueno, para los que están oyendo ahí, hablábamos el año pasado con Joan Carlos, y él me dijo, el 2020 va a ser un año de transición, creo que me dijiste. ¿Y por qué? Porque hay un cambio de ciclo y el mundo va a atravesar por algo, ¿verdad? Muy fuerte. Ahora cuando pasa esto, digo, un día, no ahorita, otro día me vas a explicar por qué me dijiste eso el año pasado. Sí, porque nadie sabía de eso. Bien, gracias a todos. Les agradezco mucho que se hayan conectado y vamos a tener uno de bioseguridad también. Así es que estén listos porque Víctor Rodríguez, que se ha quedado atrapado en Managua, Nicaragua, pero desde allá nos va a informar cómo vamos a abrir con las medidas correctas de bioseguridad, porque ahorita estamos en esa psicosis que rociarse con cualquier cosa, desinfectar a lo loco, en fin, ¿verdad? Tenemos que poner orden en eso. Gracias y nos vemos a la próxima. Adiós. Igualmente, gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo, Juan Carlos. A distancia. A distancia. Bye. Bye.